asesina, sino todo lo contrario. Un asesinato sobre una mujer. Además, este caso es bastante reciente en el tiempo. Aquí en España, es un caso ocurrido aquí en España. Y además concretamente en mi comunidad autónoma, o sea que muy cerquita, y que fue un caso bastante doloroso, creo, para toda la sociedad española. Y me refiero al caso de Laura Luelmo. Y bueno, sin más voy a empezar con el relato. Bienvenidos, hoy vamos a adentrarnos en una historia dura, estremecedora, un caso que marcó a toda España a finales de 2018. El relato de una joven profesora llena de vida y proyectos que viajó a un pequeño pueblo andaluz en busca de su futuro. Pero en lugar de encontrar oportunidades, se cruzó con la violencia, con la crueldad y con la muerte. Laura nació en Zamora en 1992. Desde muy joven mostró pasión por el arte, el dibujo y la creatividad. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y más tarde un máster en diseño y producción artística. Quienes la conocieron la describen como una persona alegre, trabajadora, con ganas de aprender y con un gran futuro por delante. Su sueño era enseñar, compartir con los demás su amor por el arte. Y en diciembre de 2018 ese sueño parecía empezar a hacerse realidad. Había conseguido una sustitución como profesora de dibujo en el Instituto Vázquez Díaz en Nerva, un pequeño municipio de Huelva. Llena de ilusión, Laura preparó su mudanza. Encontró una vivienda en el Campillo, un pueblo cercano, tranquilo en apariencia, un lugar donde pensó que podría empezar una nueva etapa. Pero esa casa estaba situada justo al lado de la de un hombre que marcaría su destino, un vecino peligroso, un hombre con un pasado marcado por la violencia y la delincuencia, Bernardo Montoya. El Campillo es un pueblo minero con calles estrechas y vecinos que se conocen entre sí. Allí Laura se instaló pocos días antes de su desaparición. Lo que no podía saber es que a pocos metros vivía un hombre con antecedentes por homicidio, agresiones, robos y otros delitos. Montoya había pasado más de 20 años entre rejas por el asesinato de una anciana en 1995. Había salido en libertad apenas 2 meses antes y ya estaba merodeando por el pueblo obsesionado con las mujeres jóvenes. Y aquí yo abro un paréntesis como normalmente hago porque no me puedo quedar callada. Nadie pudo avisar a esta chica en un pueblo tan pequeño donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién. Nadie le pudo decir a esta chica: ten cuidado. De verdad, nadie. Qué pena. Es que todavía lo recuerdo y me duele. El 12 de diciembre de 2018, Laura salió de su casa para hacer unas compras en el supermercado. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Al
Al día siguiente no acudió a su puesto en el instituto. Sus compañeros empezaron a preocuparse. Llamaron, escribieron, pero no hubo respuesta. El 14 de diciembre se denunció oficialmente su desaparición. Se organizaron batidas de búsqueda. La Guardia Civil se desplegó en la zona con voluntarios, perros y helicópteros. La familia de Laura viajó hasta el Campillo, destrozada por la incertidumbre. El pueblo entero contuvo la respiración durante esos días. Sí, ahora sí contiene la respiración, pero nadie le dijo nada. Finalmente, el 17 de diciembre, la tragedia se confirmó. Un voluntario encontró el cuerpo de Laura en un paraje conocido como Las Mimbreras, a unos 4 kilómetros de su casa. Estaba entre la maleza, en un lugar apartado, de difícil acceso, un lugar al que no se llega por casualidad. La autopsia reveló lo que nadie quería escuchar. Laura había sido agredida sexualmente. Había recibido golpes muy fuertes en la cabeza. Y lo más doloroso, había permanecido con vida durante horas después del ataque. España entera se estremeció. La investigación se centró rápidamente en el vecino Bernardo Montoya. Los agentes descubrieron que sus coartadas no cuadraban, que había cambiado varias veces de versión y que presentaba arañazos y signos de violencia. El 18 de diciembre fue detenido. Montoya confesó el crimen en un primer momento, aunque después se contradijo, intentando culpar a otra persona. Pero las pruebas eran contundentes. Su ADN, la sangre de Laura y los testimonios lo señalaban, sin duda. Según las investigaciones, Montoya atrajo a Laura a su casa con una excusa. La golpeó, la agredió sexualmente y cuando pensó que podía ser descubierto, la llevó en coche hasta el paraje donde finalmente apareció su cuerpo. Un relato atroz, cargado de violencia y crueldad. 3 años más tarde, en noviembre de 2021, comenzó el juicio en Huelva. El acusado se sentó frente a un jurado popular. Se le imputaban 3 delitos: agresión sexual, asesinato y detención ilegal. El proceso fue seguido por todo el país. Los peritos explicaron que Laura estuvo consciente durante parte de las horas posteriores al ataque. Los forenses detallaron las pruebas médicas que demostraban la agresión. El propio Montoya volvió a cambiar su versión, pero no convenció a nadie. La fiscalía y la acusación particular pidieron para él la pena más dura que contempla la legislación española, la prisión permanente revisable. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia confirmó esa condena. Montoya pasaría el resto de su vida en prisión, con la única posibilidad de revisión tras décadas de cumplimiento efectivo. El asesinato de Laura Luelmo tuvo un enorme impacto social y mediático. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia machista y contra la reincidencia de criminales peligrosos. El caso abrió un debate nacional sobre la prisión permanente revisable. Muchos se preguntaron cómo era posible que alguien con semejante historial estuviera libre y viviendo al lado de una joven recién llegada. Se cuestionó el sistema penitenciario y la capacidad de reinserción de delincuentes con trayectorias tan violentas. En toda España se organizaron vigilias, manifestaciones y actos en memoria de Laura. Miles de personas salieron a la calle con un mismo mensaje: nunca más ni una menos.
Laura era mucho más que una víctima, era una joven brillante, apasionada, con una vida por delante. Su memoria sigue viva entre sus alumnos, sus familiares y quienes luchan cada día por una sociedad más segura. Hoy, al recordar su historia, no solo hablamos de un crimen, hablamos de la necesidad de proteger a las mujeres, de no dar la espalda a la violencia, de exigir justicia y de no olvidar. Laura no volvió a casa, pero su recuerdo sigue acompañándonos como un faro, como un compromiso de que no podemos permitir que estas tragedias se repitan. Este fue el caso de Laura Luelmo, un caso que nos duele, que nos marca y que nunca debemos olvidar. Y por supuesto que hemos olvidado. Y por supuesto que la ley del solo sí es en sí ha permitido que delincuentes que no deberían de haber salido nunca de la cárcel estén hoy en la calle. Y por supuesto que cada día hay más asesinatos y que la ley no funciona. Y por supuesto que este hombre jamás debió de haber estado en la calle en ese momento y que jamás debería volver a pisar la calle en su vida. Pero una chica tan joven, tan linda, y tener que acabar así. Y bueno, después de mis opiniones, os cuento que este hombre actualmente se encuentra en la prisión de Teixeiro, en A Coruña. La familia de la profesora de Laura sigue agradeciendo el apoyo que le brindó la sociedad en el momento más duro de su vida. Recuerda cada día la figura de la joven así como su obra artística en lauraluelmo.com para quien quiera verlo. Porque Laura, además de docente, también dedicó amor a la pintura, a la fotografía y al diseño. Por ello, por aquel talento y la huella que dejó, numerosas personas en España le rinden homenaje en la fecha en la que fue asesinada, el 12, el 12 de diciembre, que fue cuando desapareció y fue cuando fue asesinada, obviamente. El día del crimen, Laura, que llevaba solo 4 días en el campillo, como dije antes, hizo deporte y fue a realizar unas compras a un supermercado de la localidad sobre las 5 de la tarde. Aquel comercio tendría a posteriori una de las últimas imágenes de la joven con vida. La docente fue captada por las cámaras de seguridad saliendo del establecimiento y momentos después fue atacada por Bernardo Montoya, que también acudía de forma regular a ese supermercado. El asesino había seguido sus pasos, esperó hasta poder abordarla sin ser visto y cometió el crimen. Asaltó a Laura y la trasladó a la fuerza hasta su vivienda. Desde ese momento transcurrieron 75 minutos de verdadero terror en los que la víctima fue agredida sexualmente tras ser maniatada y golpeada brutalmente ante sus intentos de huir. Hechos escalofriantes. Laura recibió hasta 40 golpes con una piedra y fue abandonada en una cuneta de las Mimbreras, a apenas 5 kilómetros de la casa que había alquilado. 5 días después de desaparecer, el cuerpo sin vida de Laura fue hallado en la mañana del día 17. La investigación apuntó que la joven murió el mismo día de su desaparición, el 12 de diciembre, mientras que la Audiencia Provincial de Huelva determinó que murió a las horas de que se perdiera el rastro el 13 de diciembre. Los investigadores del caso determinaron una muerte criminal desde el inicio y comenzaron las indagaciones de inmediato.
secuestro directamente. El caso se mediatizó a un alto nivel y se produjo la primera condena de prisión a una periodista por revelación de secretos en España. La población estaba pendiente de la sentencia. Muchos se preguntaban por qué no hubo medidas de prevención contra el acusado. El acusado había sido anteriormente condenado a 17 años de prisión en 1995 por asesinar a una anciana a puñaladas. Aquella condena se redujo por considerar sus adicciones como atenuante, tócate los bemoles, y recibió varios permisos hasta que quedó en libertad en octubre de 2018. Cuando se celebró el juicio, Bernardo Montoya llegó a pedir que no le sacaran de la cárcel porque volvería a matar, pero también cambió su versión de nuevo y acusó a su exnovia de haber cometido el crimen por celos. Pero aquellas palabras no las pudo demostrar, a diferencia de las pruebas que le incriminaban. Me parece uno de los crímenes más injustos de los que yo he conocido en España, que hay muchos, que aquí, vamos, que otra cosa no tendremos, pero asesinos tenemos bastantes. Y yo, para que no se olvide su caso, porque es un caso que me dio una profunda tristeza. Esa chica tan jovencita, tan linda, con tantos sueños, recién llegada a un pueblecito pequeño. Yo sé cómo son los pueblecitos pequeños, y que nadie la avisara y le dijera: no te instales en esa casa, que al lado vive un monstruo. Qué pena, qué pena. Bueno, chicos, dejadme vuestros comentarios por aquí qué os parece este caso, y si queréis tener más información sobre